Interviene don Antonio Carmona, por favor. 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Señor consejero, usted dice que no me entiende y yo quisiera explicárselo bien. Yo creo que usted no entiende esta comunidad autónoma. Mire usted, esta comunidad autónoma, esta región, ha sido hecha y planificada por el mercado, lamentablemente, salvo el gobierno de Joaquín Leguina durante 12 años de gobierno. Me voy a remontar, no quería hablar del pasado, pero voy a mirar un poco hacia atrás. Las primeras ordenanzas municipales que recogieron la segregación industrial en esta comunidad autónoma o fabril fueron las de Juan de Torija en el año 1661 y no consiguieron absolutamente nada. Las ordenanzas de Ardemans en 1719 quisieron segregar espacialmente la industria en esta comunidad autónoma. Tampoco consiguieron nada, ni las ordenanzas de 1847 ni de la de 1892. En el siglo XIX, el proyecto de ensanche de Castro previno la creación de zonas fabriles, fíjese usted, en el norte de la villa, en la zona de Sacramentales y de Chamberí. ¿Y dónde ha crecido industrialmente la región de Madrid? Hacia el sur, no hacia el norte. También fue el mercado. En concreto, el mercado en este caso se llamaba, a finales del XIX, la Compañía de Ferrocarriles del Norte, que poseía casualmente, señor consejero, la fábrica de gas del Paseo de las Acacias, a su vez que las minas de Valderrueda y Barruelo, de donde traían con su ferrocarril hacia el sur de nuestra villa, hacia el sur de Madrid, pues los inputs necesarios para la fábrica de gas. Por eso Madrid crece industrialmente hacia el sur y no por otro motivo, contraviniendo lo que había dicho anteriormente el proyecto de ensanche de Castro. Y en esto que llegó Chapaprieta y señaló que había que zonificar las áreas urbanas de Madrid. Tampoco se le hizo caso. También el mercado se le adelantó. El Plan General de Expansión para Madrid de 1923 de los arquitectos Aranda, García Cascales, Lorite, Salaberry, establecieron una división zonal de Madrid. Tampoco se le hicieron caso. De tal manera que Madrid creció conforme dijo el mercado que ustedes tanto defienden y yo tanto intento estudiar. En los años 20 fue el norte entre Bravo, Murillo y Cuatro Caminos, creció un poco la industria, sobre todo por el eje Alcalá, carretera de Aragón, que luego se expandió hasta Guadalajara en estos momentos, un arco entre la carretera de Valencia y la estación de Príncipe Pío y Manzanares, y donde estaban los intereses de la compañía de ferrocarriles, las 5 estaciones de Imperial, Peñuelas, Atocha, Delicias y Príncipe Pío, que ahora mismo muchas de ellas son estaciones de metro. Y hacia el sur, aprovechando la fábrica de gas, la creación de estándar eléctrica o las manufacturas metálicas madrileñas. Ni el plan de ordenación de 1941 tampoco puso orden a este desaguisado y siguió creciendo Madrid industrialmente hacia el sur por la carretera de Toledo y la de Andalucía, aprovechando además asentamientos del INI como Boeticher y Navarro, Marconi, así como otras compañías privadas como Hijos de Giral, Laporta o la sociedad anónima BERS. Aprovechando también en Vicálvaro y en Vallecas el tren hacia Barcelona con el asentamiento de Portland-Valderribas. Yo creo, señor consejero, que sí se entiende por qué el mercado estuvo asentando los asentamientos industriales malamente en esta comunidad autónoma. Bien, llegada la Guerra Civil, solamente había un asentamiento de crecimiento industrial endógeno en el sur de Madrid, que era Getafe. Pasada la Guerra Civil, me refiero, pasada los años 40, y llegamos a la Ley de Urgencia Social de Madrid de 1957, que previno crear polígonos de descongestión, como aquel tercer plan de desarrollo francés de los años 60, pero adelantándose en los términos. Previno crear polígonos industriales descongestionadores en Madrid, en Aranda de Duero, señor consejero, y evidentemente también el mercado rebasó, como en los años 60 rebasó el mercado cualquier proyecto. Y usted viene aquí y nos cuenta que nosotros no podemos hacer nada con el mercado. Pues mire usted, ha habido muchos antecedentes de planificaciones sobre los que el mercado ha podido y por lo tanto ha construido un suelo en Madrid verdaderamente nefasto, porque la demanda de suelo industrial para las empresas nuevas madrileñas o para las que se deslocalizan, la oferta industrial que ofrece, valga la redundancia, el mercado madrileño sin planificar, no es suficiente. Y podrá usted decir: ¿será que falta suelo industrial en Madrid? No es verdad. En Madrid, en determinadas zonas de Madrid, en los municipios más importantes, hay suelo industrial vacante. Lo que pasa que yo le he dicho antes que no hay suelo industrial, no hay suelo industrial adecuado, que es muy distinto, porque las nuevas estructuras industriales que demandan los nuevos cambios tecnológicos y técnicos de nuestra comunidad autónoma y del mundo demandan un suelo industrial distinto, con más capacidad de terciario. Casi un 11% del suelo industrial madrileño, señor consejero, es suelo diseminado aún, todavía. Al principio de los años 90, el 80% del suelo vacante de Pinto estaba ya urbanizado. Si lo que hay que hacer es adecuarlo a la oferta, y eso si el mercado no lo hace, lo tienen que hacer los poderes públicos a través de un gobierno inteligente, que es lo que no hay en esta comunidad autónoma. Las causas son precisamente de la tendencia centrífuga y de la expulsión de
los asentamientos y la localización industrial de Madrid, no en un tercer cinturón industrial inexistente, sino en la Sagra, en la Mesa Toledana, como ya le he dicho antes, es el incremento espectacular del precio del suelo sobre los que usted ha reconocido en esta tribuna que no quiere intervenir. Y aumenta porque existe lo que los economistas llamamos tensión intersectorial, es decir, antes se sitúan las viviendas, donde se obtiene más beneficio, antes se sitúa el terciario, donde se obtiene más beneficio, y la industria va siendo expulsada y no encuentra asentamiento ni barato ni adecuado. Además, la demanda de suelo más reducido por las relaciones industriales, lo que piden las industrias en estos momentos es suelo más pequeño, no existe una oferta que le oferte, valga también la redundancia, ese suelo más reducido y más heterogéneo. Además, lo que está ocurriendo, señor consejero, es un bloqueo espectacular de suelo industrial en Madrid. Si hay suelo vacante industrial en Madrid, si hay suelo vacante industrializado en Madrid, ¿por qué no se pone en el mercado? Porque es más beneficioso retener ese suelo, porque con solo esperar, y usted proviene del sistema financiero, con solo esperar ganamos dinero o ganan dinero los propietarios de suelo. Por eso lo bloquean, por eso aparecen tantos inversionistas, por eso se reduce su puesta en mercado derivada de un desacuerdo flagrante entre la oferta y la demanda. Y ahí es donde intervino el Gobierno anterior y ahí es donde ustedes no intervienen. Fíjese usted, ¿quiénes son los más importantes promotores de suelo industrial en Madrid? Pues hay algunos que son verdaderamente profesionales, pero hay otros que son simple y llanamente los antiguos propietarios de suelo industrial. Esos son los promotores. Y un propietario no tiene por qué saber cómo es el mercado y estaban obteniendo beneficio con solo esperar. Nada más, sin ninguna intervención de su Gobierno. Intervención, maldita palabra, excepto en el tema de las gasolineras públicas, que ya tendremos ocasión de hablar de ellos. ¿Qué han hecho ustedes con Arpegio, la promotora de suelo de la Administración Autonómica, a partir de la cual el IBIMA creó la Oficina de Suelo Industrial para más tarde aparecer Arpegio, como he dicho antes, para promover naves industriales en Tres Cantos y naves industriales en otros lugares? ¿Qué han hecho ustedes con promover naves industriales más reducidas? ¿Qué han hecho ustedes como para promover alquileres de naves? ¿Por qué se está estrangulando la demanda de suelo industrial en polígonos como los de Móstoles? ¿Por qué no están solucionando las localizaciones inadecuadas que existen todavía en Madrid? Como decía el representante de Izquierda Unida, Madrid es una brutal congestión de centralidad, a diferencia de otras capitales de la Unión Europea, como por ejemplo el caso de Milán, donde Pirelli se planteó el problema de cómo llevar fuera parte de las instalaciones industriales, porque la situación viaria y el hecho de hallarse dentro de la ciudad de Milán, no le permitía una adecuada expansión del sector neumático. Se llegó a un acuerdo con su Gobierno intervencionista para poder asentarse en determinados lugares. O Île-de-France, en París, pequeña ciudad de Europa, o en Londres, Diane Walsh y otros autores sobre el Royal Docks de Londres, pues le podrían mostrar con más sapiencia que yo cómo se debe hacer. En Madrid todavía hasta hace poco estábamos discutiendo dónde se debería ir Semau o Papelera en Arganzuela. ¿Para qué se han creado los PERIs sino para desarrollar un tratamiento diferenciado y específico en distintas áreas? O en otros lugares, como por ejemplo el País Vasco o Cataluña. Mire usted, las funciones que debemos lograr del territorio son una función vertebradora, que implique la necesidad de superar los estrangulamientos o disfunciones, una función integradora del territorio, donde se integren todos los sectores económicos, y una función reequilibradora. El tiempo de su Gobierno, señor consejero, no se mide con el reloj, se mide con el aburrimiento. Y ustedes en esto no están haciendo absolutamente nada. La revitalización de los suelos originarios debe ser una tarea prioritaria para un Gobierno que quiera que no se desindustrialice Madrid. La creación ex novo de áreas de actividad económica es una tarea prioritaria. En la creación de subcentros, algo que el plan, y lo he citado antes, el quinto plan de desarrollo francés lo hizo en el año 66. Eso es lo que ustedes tienen que empezar a hacer ahora. O el Action Program Ruhr de Alemania en el año 1979, evitando la macrocefalia de la industria madrileña. Mire usted, a mí me sobra el tiempo, le digo lo que le dijo el perro al hueso. Si tú estás duro, a mí me sobra tiempo. Y yo le digo una cosa, usted dice que no hay problemas de espacio industrial en Madrid, ¿no? En Coslada ha tendido a especializarse intensamente en actividades de almacenaje, distribución y transportes con una fuerte tensión renovadora, expulsando industrias y almacenaje de la misma Coslada. En San Fernando de Henares, próxima a Coslada, hay un problema de división de la propiedad del suelo. En Torrejón recoge la demanda tanto de Coslada como de San Fernando y se le está agotando el suelo. En Alcalá de Henares es un gran ejemplo de suelo industrial inadecuado para la nueva demanda de la nueva organización industrial, con una lenta reconversión hacia parcelas de menor tamaño, con un bloqueo del suelo por parte de los propietarios. En Paracuellos del Jarama, ¿le explico bien, señor consejero? En Paracuellos del Jarama debería haberse beneficiado de la densidad tanto de Coslada como de San Fernando, así como de los desajustes de Torrejón y de Alcalá.
Pues bien, existe escasez de suelo y retenciones especulativas. En Mejorada del Campo existe una fragmentación de las antiguas parcelas. Es incapaz Mejorada de ofertar nuevo suelo. Y en el sur, en Alcorcón, hay una ampliación de los polígonos que choca con la propiedad única o con la propiedad excesivamente heterogénea. Fíjese qué contradicción. En Leganés tiende hacia la pequeña parcela, pero no se adapta bien hacia el nuevo terciario. Y hay algunos promotores que, atención, Señoría, ahorran suelo. le ruego vaya terminando. Termino, señor presidente o vicepresidente, así, etcétera, etcétera, hasta el punto que, como no se encuentra suelo adecuado en la Comunidad de Madrid, se desborda a más de 31 kilómetros por la Nacional 401 por Illescas. Y, evidentemente, acaba creándose industrias, fíjese de qué tipo, en Toledo, textil, cuero, calzado, madera, corcho, muebles, que, como dice usted, es industria madrileña, pero que no se asientan en Madrid porque no encuentran lugar para asentarse. Y a mí me parece muy bien que se cree empleo industrial, como usted dice, en Guadalajara, o que se cree en Toledo, pero ese empleo industrial que no se crea en Madrid, y usted no es ministro de España, usted es consejero de Madrid, no consejero de Guadalajara o de Toledo. Y no es efectivamente las acciones que puede hacer la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sino son las no actuaciones suyas. Procuremos ser padres del futuro, señor consejero, antes que hijos del pasado. No pensemos en intervenir en lo absurdo, como gasolineras públicas, porque los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen. Utilicemos Caja Madrid para poder financiar suelo industrial en nuestra comunidad autónoma, en vez de crear compras accionariales de Endesa, posteriormente indirectamente en Retevisión y en otras entidades, o tragándose el marrón, valga la expresión, del Mafre latinoamericano, etcétera, etcétera, sino que invirtamos en Madrid. Señor consejero, estas son las pequeñas piezas, una tras otra, de lo que ustedes no hacen, y por lo tanto lo que está haciendo es provocando que seamos, como he dicho antes, la 12ª en crecimiento económico, la 12ª en generación de empleo, la 12ª en reducción de paro. No somos el motor de la economía española por esto. Por un clavo se pierde una herradura. Por una herradura, un caballo. Por un caballo, un jinete. Y por un jinete, no le voy a decir un reino, pero sí un gobierno, señor consejero. Muchas gracias, consejero. Perdón, señor diputado. Tiene la palabra por el Grupo Popular, don Mario Trilla, por favor, por 10 minutos. Señor presidente, señorías, señoría Carmona, con todos los respetos, entiendo que usted está hablando de la última legislatura que gobernó aquí el Partido Socialista, no de la actual, porque su discurso yo creo que va mucho más allá, mucho más a esa parte de la historia de esta Comunidad de Madrid que a la actual, y así se lo voy a acreditar. En este primer tramo de mi intervención, debo de agradecer al consejero de Economía la intervención realizada en esta comparecencia, por dos motivos. En primer lugar, por la claridad de los argumentos. En segundo lugar, por su contenido. La comparecencia nos ha trasladado, a través de numerosos datos, por la actual realidad económica e industrial de la Comunidad de Madrid, estableciendo, por último, un diagnóstico: la escasa influencia en nuestra economía del denominado efecto frontera, lógicamente en su aspecto negativo. Debido tanto a la favorable situación económica que vive España, que se plasma, cómo no, en nuestra región como gran centro de producción y consumo, como a la actuación positiva y generadora de recursos que está realizando e implementando nuestro Gobierno regional. Señorías, en fecha 16 de febrero de 1993, el otrora consejero de Economía, señor Fernández, expresaba lo que el Gobierno regional de entonces entendía como efecto frontera. Así nos decía: en este sentido, debo decirle que entendemos o entiende efecto frontera las decisiones de relocalización de industrias ubicadas en el territorio de la Comunidad de Madrid hacia el límite exterior de nuestra región, basadas de forma exclusiva en el mayor apoyo financiero que disfrutaba la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, derivada de su consideración como objetivo número 1. Asimismo, al igual que todos los grupos parlamentarios, entendía dicho consejero socialista que no se debía confundir el denominado efecto frontera con la difusión industrial. Yo creo, señoría Carmona, que usted lo confunde, ya que esta última es buena para España, produciendo un efecto natural, deseable y beneficioso del desarrollo del conjunto del país hacia nuevas empresas que tienen que gozar de una serie de incentivos.
Asimismo, toda la Cámara estaba de acuerdo que la mejor manera de acabar con el efecto frontera se producía realizando infraestructuras competitivas en polígonos industriales, parques empresariales, centros tecnológicos, políticas de suelo, etc. Expresaba el anterior consejero socialista de Economía que más que el efecto frontera, le preocupaba la crisis que estábamos pasando en el tejido industrial, más que el efecto frontera. A usted parece ser que en este momento el efecto frontera es algo tremendo en la Comunidad Autónoma de Madrid. Pues en el año 92, en el año 93, que muchas empresas se fueron de esta Comunidad de Madrid, al consejero de Economía anterior no le preocupaba tanto. Su señoría Nevado Bueno, anterior miembro de Izquierda Unida y actual compañera de su grupo, se expresaba en los mismos términos que el señor Fernández, exponiendo que no le parecía que el efecto frontera fuera un tema clave en la crisis y en los problemas de nuestra región madrileña, achacando la culpa de la crisis industrial no al anterior equipo de gobierno regional, sino al Gobierno nacional presidido por el anterior presidente de Gobierno, Felipe González Márquez. Es decir, que todos estamos de acuerdo en la definición, aunque, con perdón, señor Carmona, el Grupo Socialista en su momento no hizo bien los deberes. Y, por el contrario, el Grupo Popular, desde que gobierna la Comunidad de Madrid y el Estado español, hace los deberes y los hace bien, como luego acreditaré. ¿Y cómo hemos hecho los deberes? Primero, marcando las estrategias y luego aplicando las mismas a su propia realidad. La estrategia territorial del Gobierno regional persigue la articulación del territorio de nuestra comunidad, convirtiendo nuestra región en una gran región metropolitana, creando ciudad a lo largo de todo el cinturón metropolitano mediante la articulación de unidades de desarrollo equilibrado, sobre la base de núcleos ya existentes, dotando a los mismos de servicios y actividades propias, superando el concepto original de ciudades dormitorio. Y eso ha supuesto y supone actuaciones que se han centrado en mejorar las dotaciones en infraestructuras de apoyo productivo, con el fin de modernizar las mismas y no provocar expulsiones y relocalizaciones forzadas de empresas. Actuaciones en el ámbito de nuevas dotaciones de suelo industrial, con alta calidad a precios competitivos, lo que está generando una fuerte demanda que viene a demostrar que esta política está funcionando, así como relocalizar y optimizar inversiones industriales, configurando el suelo en los supuestos de relocalización como un elemento que favorezca la renovación industrial. El desarrollo de los transportes públicos y las mejoras en las vías de comunicación, que están apoyando no solo la relocalización de empresas por necesidades de ampliación, sino igualmente atrayendo nuevas inversiones empresariales, ya que las empresas pueden mantener su fuerza de trabajo, minimizando los tiempos y costes de transporte. La promoción del empleo industrial de las empresas de nuestra comunidad y el correspondiente aumento de puestos de trabajo con el desarrollo de nuevas inversiones industriales. Señorías, pero esto no sería suficiente si no rehabilitáramos y modernizáramos lo ya existente, volcando nuestros esfuerzos sobre todo en la zona sur y corredor de Henares, con el compromiso marcado por este grupo político de reequilibrio territorial. Esto ya se ha traducido en que mediante convenio se pone a disposición de la sociedad, como bien ha dicho el consejero, de más de 24.000 hectáreas de suelo empresarial, con una inversión de más de 16.000 millones de pesetas. Las actuaciones, como ha expresado el consejero, han recaído en 64 polígonos industriales correspondientes a 31 municipios e implicando a 6.825 empresas y más de 90.000 trabajadores. Así, día a día, la Consejería está buscando y obteniendo suelo industrial para ponerlo a disposición de empresarios e industriales que quieran desarrollar su negocio en nuestra región, a través de los instrumentos que muy bien ha expresado el consejero. Igualmente se han generado nuevos espacios industriales dotados de gran calidad, entre los que destaca La Cantueña, Arroyo Culebro, La Garena, Parque Empresarial Las Rozas, Ciudad de la Imagen, etc. Se prevén crecimientos en Getafe, Parla, Leganés, Fuenlabrada, Valdemoro, Cienpozuelos, dotando a la zona sur de suelo industrial de calidad y consolidando dicha zona como el área industrial más moderna de Europa. Se han subvencionado programas de promoción de la calidad de industrias pymes madrileñas, que no olvidemos son las grandes generadoras de empleo, por más de 700 millones de pesetas. Se ha promocionado la investigación y el desarrollo con ayudas de 2.400 millones que han generado una inversión inducida de 23.000 millones. Se ha empujado la modernización del sector industrial para incrementar la competitividad de las empresas madrileñas y afrontar nuestro principal reto, que es la globalización, con ayudas de 1.800 millones de pesetas, que supone una inversión inducida de cerca de 24.000 millones de pesetas.
Se aprobó un plan de ayuda específico en el que se han destinado más de 700 millones de pesetas a ayudas de traslado a industrias que, por motivos urbanísticos, de impacto medioambiental o de congestión urbana o similares, deban de abandonar el lugar original. Señor Setién, se firmó un acuerdo entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en fecha 9 de abril de 1997, que, como usted bien sabe, es una apuesta para frenar la desindustrialización, producto del crecimiento residencial y terciario de la capital, que supone el mantenimiento de la actividad industrial, así como el mantenimiento del empleo en este sector, tanto en la capital como en la propia Comunidad de Madrid, reinvirtiendo las plusvalías generadas como consecuencia de las recalificaciones de suelo en una actividad industrial productiva. De los 11 apartados que contempla el convenio, señalar el apartado cuarto, no solo en cuanto a la reinversión de las plusvalías generadas, sino igualmente en la negociación que se entabla de manera inmediata con la empresa que voluntariamente solicita su traslado a otro lugar, negociando su traslado, ofertando las ayudas existentes tanto en relación de suelo industrial como ayudas específicas para el traslado dentro de la propia Comunidad de Madrid, fijándose ese mismo año ayudas por importe de 450 millones de pesetas por traslado. Estas actuaciones del Gobierno regional han supuesto que podamos presentar sin triunfalismos un buen balance en cuanto al debate que nos plantea su señoría en esta Cámara, a diferencia y retorno a lo expuesto anteriormente al balance que nos pueden presentar ustedes en sus últimas etapas de Gobierno. Y señoría, permítame la expresión, pero las cuentas cantan. Y usted ha hablado del pasado, pues vamos a hablar del pasado. Año 1990-1995, Gobierno Partido Socialista Obrero Español. El BAF industrial disminuyó en Madrid a una tasa interanual del 0,12%, mientras la industria española registraba un incremento del 1,5%. Es decir, que mientras la industria española crecía lentamente, por cierto, la industria madrileña perdía más capacidades. Y eso, señorías, es achacable al ya pasado Gobierno socialista en nuestra Comunidad de Madrid, desmintiendo este dato, lo expresado por la actual diputada del Partido Socialista, señora Nevado, ya que ella expresaba que la culpa la tenía exclusivamente el Gobierno de Felipe González y Joaquín Almunia. Señoría, la culpa de la crisis y de la desindustrialización la tenía no solamente Joaquín Almunia y Felipe González, sino igualmente el anterior Gobierno socialista de esta Comunidad de Madrid, pese al señor Carmona. En 1993, el crecimiento industrial, es decir, el decrecimiento, fue de un menos 3,2%. Señoría, en 1998, el crecimiento es de más de un 4%, considerando los expertos que en los próximos años tendremos crecimientos en torno al 5%. Esto supone que la producción industrial, señoría, haya crecido entre 1996 y 1999, Gobierno popular, en un 17,3%, lo que equivale a un crecimiento medio anual de algo más del 5%. Esto demuestra, lógicamente, el dinamismo de la industria que en la actualidad se manifiesta con el crecimiento de la ocupación industrial. Señoría, le ruego vaya acabando, por favor. En el empleo industrial, entre 1990 y 1995, disminuyó en casi 60.000. El empleo, señoría, disminuyó en más de 60.000 personas cuando ustedes estaban gobernando solamente en el sector industrial. Nosotros, entre el 95 y el 99, hemos incrementado la ocupación en el sector industrial en 43.100 personas. Y no solamente eso, desmiento el anterior dato que usted ha dado. Somos la primera comunidad de Madrid en creación de puestos de trabajo, creando 350.000 nuevos ocupados en esta Comunidad de Madrid. En 1993, la empresa MAU se traslada al municipio de Alovera, Guadalajara. La empresa pública Casa construye una nueva planta en Illescas. La empresa Iberofón y Mecaplas localiza sus nuevas plantas de plástico en Azuqueca de Henares y Toledo. Gobierno socialista. Durante este Gobierno regional y como consecuencia del beneficio de su convenio ya referenciado firmado por el Ayuntamiento de Madrid, se está favoreciendo instrumentos de relocalización dentro de la región. Así, por poner solo dos ejemplos, Papelera Peninsular va a Fuenlabrada y empresa Fles a Arroyo Culebro, además de otros múltiples casos de medianas y pequeñas empresas en vías de relocalización. Señoría Carmona,
Ustedes estuvieron toda una legislatura, y se acordará mi compañera Carmen Álvarez Arenas y la señora Nevado, por cierto, vendiendo cada vez que podían a esta sede parlamentaria y a los medios de comunicación, sobre todo a estos, la firma de un convenio con sus compañeros de partido, gobernantes en la Comunidad de Castilla-La Mancha, para minimizar o evitar el denominado efecto frontera. Dicho convenio se lo llevó el viento con tanta rapidez que fue un no visto. Debe ser porque el pacto y el acuerdo no va con ustedes, sobre todo cuando ejercen labores de gobierno. Señoría, por favor, vaya terminando. Sí, señoría. Me queda muy poquito. Eso sí, en la oposición parece que les resulta más fácil llegar a acuerdos. Por algo será. Señoría, ahí está la diferencia entre nuestro presidente de la Comunidad de Madrid y nuestro grupo parlamentario, que, por poner un ejemplo, el 20 de febrero del 97 se comprometió ante esta Cámara a firmar el convenio ya referenciado con el Ayuntamiento de Madrid. Y el 9 de abril, menos de 2 meses después de su compromiso, el convenio se firmó. Señoría, esta es la diferencia entre un gobierno socialista y un gobierno popular. Nosotros creamos riqueza, inversión, empleo, creamos empresa, creamos industria y servicios, potenciamos nuestro propio tejido productivo, dando oportunidades a la sociedad, pactando a través del diálogo y la sinceridad de los planteamientos, antes que confrontar por confrontar, poniendo a disposición de nuestra economía mejor trato fiscal, infraestructuras, suelo, subvenciones e inversiones públicas, que den calidad y servicio tanto al actual industrial madrileño como al futuro industrial que quiera establecerse en nuestra comunidad. Muchas gracias, señoría. No me falta. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor consejero de Economía y Empleo por 10 minutos para contestar, si se lo desea. No podía más. Muchas gracias, presidente. Quisiera empezar dando las gracias al señor Utrilla por cómo ha centrado con síntesis, con una gran capacidad de síntesis, cómo ha centrado los datos y el problema. Yo creo que era imprescindible hacer una labor así ante el cúmulo de circunstancias que estaban concurriendo ya en esta exposición, en la que francamente me parece que habíamos perdido un poco el norte de lo que es una exposición ordenada. Yo quisiera intentar contribuir un poco al orden planteando dos cosas. Primero, la intervención del señor Setién. Estoy fundamentalmente de acuerdo con lo que ha expresado. Creo que es positivo reflexionar periódicamente sobre estos temas. Creo que es importante no sacarlos de quicio, no sacarlos del sitio que deben ocupar. Y a mí me parece que ese panorama un tanto dantesco, quizá, que ha expresado sobre el tipo de empresas que se van de la comunidad o que se localizan sin irse porque ya directamente salen fuera de nuestro entorno, sobre sus circunstancias, sobre cómo cumplen defectos de servicios importantes. Realmente, si yo fuera el consejero de Castilla-La Mancha, lo que estaría es muy preocupado al oírle, porque desafortunadamente para ellos, tiene razón. Yo creo que no es bueno intentar cogerlo todo. No es bueno y que hay que saber muy bien cuál es el modelo de empresas que uno quiere, cuál es el modelo de desarrollo que se quiere. Hay una capacidad de oferta de servicios dentro de nuestra comunidad que no puede ser gratis, que tiene que ser que hay que cobrarla y que eso encarece indudablemente la capacidad de suelo y la capacidad de oferta. Yo lo que he mantenido, y he mantenido en la primera parte de mi intervención, es que no existe suelo barato. Si se me compara un suelo de la Sagra con un suelo de Móstoles, indudablemente el suelo de la Sagra siempre será más barato, pero nunca el suelo de la Sagra ofrecerá los servicios que ofrece el de Móstoles, ni tampoco el propietario del suelo de la Sagra tendrá las mismas expectativas con vistas algún día a una transferencia de su propia empresa que las que tendrá el de un suelo de Móstoles. Sin embargo, si buscamos otros suelos más baratos de otras zonas a las que todavía no ha llegado la misma calidad de servicios en Madrid, en la propia región de Madrid, veríamos cómo ya los precios se van aproximando. Yo creo que lo importante es constatar aquí que desde 1995 no se ha ido ninguna empresa significativa de la Comunidad de Madrid. No se ha deslocalizado ninguna empresa. Las que han movido, se han movido dentro de la Comunidad de Madrid. Y yo creo que también es importante constatar que hemos influido sobre el efecto frontera, discutiendo la frontera jurídica, esa que nos preocupaba, la de las diferencias competenciales, las de las diferencias fiscales, como en algún momento se planteó con el País Vasco, discutiendo las fronteras jurídicas y fortaleciendo, sin embargo, las fronteras físicas.
Y creo que no hay que doler prendas con generosidad, dando facilidades, conscientes de que una frontera fuerte nos hace fuertes y que no hay ningún inconveniente en ayudar a que se fortalezca la frontera en ambos sentidos. Y en esa línea, que me parece que es la atmósfera que he entendido de la intervención del señor Setién, pues planea algo que es muy importante y en lo cual yo creo que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo, que es el reequilibrio territorial. Y que el reequilibrio territorial sobre el cual hay que actuar con toda la fuerza que sea posible y en la que yo creo que el Gobierno de Alberto Ruiz Gallardón ha dado señales más que suficientes en los cerca ya de 5 años que lleva de Gobierno, ese reequilibrio territorial pasa precisamente por un fortalecimiento de las fronteras en ambas direcciones. Es muy importante.